Hablemos de las relaciones entre el poder y el derecho. Las sanciones las aplican personas que por su riqueza, su posición política, sus cualidades personales, etc., poseen una capacidad de acción y decisión dentro de la sociedad a la que pertenecen. El uso de la fuerza lo aplican los miembros esenciales de la sociedad. La facultad que detentan se conoce como autoridad o mando. Desde el punto de vista sociológico, la autoridad significa que un hombre puede obligar o hacer que otro haga algo o que deje de hacer alguna cosa. Desde este punto de vista, no hay sociedad sin normas y no hay normas sin poder. El poder implica la dominación, la fuerza, la influencia y el control, por lo cual podemos decir que el poder político es aquel en el que la autoridad ejerce sus funciones de dominación en un territorio determinado, contando con la capacidad para ejercer el uso de la fuerza, ya sea para mantener el orden interno o para defender a la comunidad en contra de las amenazas externas. En un Estado de derecho, el poder político es la capacidad que un grupo de personas posee para actuar sobre los elementos del Estado por medio de la organización política y en estricto cumplimiento de las normas jurídicas con el objeto de realizar los fines estatales. El medio legítimo de la política es el derecho. Hablemos de la legitimidad. La legitimidad es un modelo psicológico justificativo del ejercicio del poder, esto es, del derecho de mandar y la obligación, también correlativa, de obedecer. Decimos que el elegido tiene, en caso de dominación carismática, lo fundamos en criterios incluso de tipo emocional y no racional. Pero los principios de legitimación de tipo legal, esos sí son racionales. Y decimos que el que está legitimado para gobernar obtuvo el número de votos requerido por la ley para ello. Y nos apartamos de criterios como su origen divino, su poder carismático, etcétera, etcétera. Poner como fundamento último de un orden jurídico positivo al poder no quiere decir reducir el derecho a la fuerza, sino simplemente reconocer que la fuerza es necesaria para la realización del derecho. Norberto Bobbio decía, la validez de la norma última está fundada sobre la efectividad del poder último. Hablemos de Hermann Heller, jurista politólogo alemán. Según Heller, el poder del Estado se manifiesta de tres formas. Poder objetivo de la organización, que implica la capacidad de acción del Estado como un todo. Poder subjetivo sobre la organización se refiere al soporte del poder de la organización, el que decide sobre el ser y la forma de organización. Y poder subjetivo en la organización entraña la cuestión de la jerarquía de los que efectivamente ejercen el poder. Afirmaba Heller además que el poder de la organización estatal debía ser soberano, es decir, un poder supremo, exclusivo, irresistible y sustantivo. Formas de gobierno. Las formas de gobierno consisten en la manera en que el gobierno o el poder se estructura y se organiza de modo interno. Se refiere al número y origen de las personas que ejercen la facultad de mando. Platón y específicamente Aristóteles habló de formas puras y formas impuras o corruptas de gobierno. Formas puras de gobierno, la monarquía, cuando el poder se ejercía por una sola persona y cuando esta persona se corrompía o abusaba del poder, degeneraba el poder en una tiranía. Actualmente hablamos de dictadura, que explicaremos más adelante. La aristocracia como la forma de gobierno en el que el poder radica en un grupo limitado de personas y si éstas abusan del mismo, hablamos entonces de una oligarquía. Y cuando el poder se ejerce por todos, en beneficio de todos, hablamos de una democracia. La forma corrupta de la democracia es la demagogia.
Polibio dijo que en Roma existía un sistema mixto de gobierno. Para que no se abusara del poder, teníamos gobierno de uno, de pocos y de muchos al mismo tiempo. Cabe recordar el gobierno monárquico romano, donde en el periodo de la monarquía teníamos el rey, el senado y los comicios. El rey, depositamos el gobierno en una persona; el senado, depositamos el poder en algunos pocos; y los comicios, que son las asambleas del pueblo. A su vez, los romanos tuvieron una forma mixta de gobierno en este periodo monárquico. ¿Qué es la monarquía? La monarquía fue la más común forma de gobierno que existió a lo largo de la historia. Para los súbditos, el monarca es la personificación del todo social. Surge en su conciencia una identificación con este, que sirve de fundamento a la legitimación del monarca. Recordemos que en la época medieval el monarca era coronado por el Papa y se decía que el poder venía de Dios y el representante de Dios en la tierra era el Papa. Entonces entendían que el poder de los reyes venía directamente de Dios, por eso eran ungidos. El ejercicio del poder político del monarca y las relaciones sociales y costumbres a que da lugar generan una auténtica moral monárquica. Esta se refuerza con la religión. Ahora, este sistema de gobierno está casi desterrado, ya que el hombre moderno exige que el gobierno sea capaz de hacer frente a los desafíos que plantea el mundo moderno. La forma ahora de degenerar la monarquía es la dictadura. Con esta denominación se entienden varias formas del ejercicio de la facultad de mando por una sola persona. El dictador ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia: príncipe, César, mayordomo, Lord Protector, comisario imperial, caudillo, etc. La facultad de mando absoluta la ejerce, en este caso, una sola persona. Formalmente aparece la figura de la dictadura en la República Romana y la ejercía por 6 meses. Actualmente tiende a ampliarse y hay 3 tipos de dictadura moderna: la dictadura política, la militar y la religiosa. En la dictadura política, el dictador recibe apoyo político de un partido del cual es líder, recibe el poder por elecciones, aspira a gobernar indefinidamente. Su prototipo es la dictadura nazi o del Partido Nacional Socialista. La dictadura militar es producto de un golpe de Estado. En este caso, el dictador es un alto oficial del ejército. Las dictaduras militares tienden a entregar el poder de forma pacífica después de un saneamiento del Estado, pero sobre todo de una grave crisis económica que les hace insostenibles. Ejemplo, Sila, el dictador Sila del periodo de la República Romana, entregó el poder a los aristócratas. Franco designó al monarca en turno. Ejemplo, las dictaduras que surgieron en la década de 1970 en América Latina y entregaron más tarde el poder. Serían ejemplos de dictaduras de este tipo. Y por último, la dictadura religiosa es una tarea que corresponde a un líder que posee carisma personal y que aspira a traducir las ideas religiosas en exigencias políticas. Por ejemplo, la dictadura en Irán. Ahora, las dictaduras se esconden tras fachadas democráticas y constitucionales. Hablamos del culto al dictador, cuando se justifica que tenga todo el poder una persona sin límite. Por ejemplo, en la propaganda fascista se decía que Benito Mussolini podía hacerlo todo, desde pilotear un avión hasta tocar un violín. Hablamos de la aristocracia y de la oligarquía. La aristocracia es la forma de gobierno en la cual el poder lo tienen, o el ejercicio del poder de mando está en un grupo pequeño. Ahora aparece en otras formas. En las ciudades griegas y en Roma se encubría tras una cierta idea
de democracia. Recordemos en Roma el papel que tenía el Senado en la monarquía, en la república y que siguió teniendo hasta el periodo del imperio. Por último, la última forma de gobierno sería la democracia, que es el poder del pueblo para el pueblo y en beneficio del pueblo, del que vamos a hablar en otro momento. Hasta aquí, gracias.